días a todos los que nos escuchan. Nos siguen a través de la 96.5 MHz en la provincia de en las provincias de Santa Cruz de Valle, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a toda la gente del Real Audio, www.rtp.es. Dejemos a Groenlandia tranquilo el día. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de Facebook Live vivo, YouTube, el canal en Facebook Live también de RTP, en Facebook Live de Rodolfo Valdivieso Blum, en Instagram, Medigan, TikTok, Tactic, X, Y, Z y todas las redes que puedan haber. Y como hoy día vamos a hablar, de una vez vea guerra, tenga la bondad, póngamelo del IES para no mezclar la repu con los servicios. A ver, la gente se queja en la esquina y se queja en la esquina con los panes. ¿Sabes qué sirve eso? Es ellos. Envuelto, como allá. Así que Arias te dice, ok, queremos escucharte. ¿Tienes una queja o denuncia por corrupción? Ningún problema. Escribe al 096-253-2338. 096-253-2338. O más fácil, ingresas, vas a denunciar, ¿no es cierto? Denuncias, ¿cómo se te olvida? Denuncias, punto. ¿De qué es el problema? Del IES. IESS, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Punto. GOP, con B larga, del gobierno, aunque el IES no es parte del gobierno. Ese, o sea, denuncias.ies.gov.es. Esto funciona 24/7 y seguro confidencial. Y de una vez, digo, estamos heavy. Y no es viernes, sino lunes. Descubre nuestro nuevo tema. ¿Qué está esperando por ahí? Bueno, convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio, o sea, agosto, septiembre, que se acaba mañana, tienes ya 3 meses. Ya fuiste a Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. No has ido, qué pena. Voy a la gabardina de estos. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en celular con su vista panorámica. Mira, hasta te hacen el play. Conoce más en oroverdeportoviejo.com, oroverdeportoviejo, tu nuevo gran destino. Por así es. Como es lunes, está con nosotros Sofía. Y hoy está, la ingeniera Andrea González Nader, ex candidata vicepresidencial y presidencial. Hoy no hay reinas verdes aquí. Pero bueno, muy buenos días con todas. Buenos días. 500 euros. Estoy cobrando por eso. Y bueno, vamos a la reja. Primero que nada, yo venía escuchando. Y yo ya debería estar cuerudo. O sea, ya impermeable. Pero aquí casi un llanto, como las plañideras griegas del pobre muerto y del que quería retirar al muerto de cómo lo patearon. Señor, hay 12 militares heridos y 17 secuestrados. Entonces el gobierno nacional no puede hacer la misma payasada que hizo Moreno y que hizo el de los zapatitos rojos, ¿ya? Aquí secuestran militares, entre con todo, señor. Al ejército ecuatoriano no lo pueden dejar de esa forma. Hay harta sangre derramada por el ejército ecuatoriano. No es para que un grupo de mierda, ya, sean blancos, rubios o azules, negros, ojos negros, cabello rizado, ¿cómo es? Color café, ahora color marrón, porque los wokes, ahora en Estados Unidos dicen que hay the Afro-American and the brown people. Váyanse a la mierda. Ya. Nadie puede secuestrar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y si los quieren secuestrar, tienen que disparar. O sea, yo me dejo secuestrar, yo no soy militar. Si yo estuviera armado, que no estoy, porque una de las estupideces de la asamblea en la que yo estuve, yo voté en contra, fue acolitarlo al señor Correa, y ahí una buena parte la tienen los que en ese tiempo se llamaban, ¿cómo era? Ruptura de los 65, ruptura de los 95, bueno, ruptura de los cojudos, porque esos fueron los que inspiraron el desarmar a la gente. Pero si a mí me quieren secuestrar y yo tengo un arma, me defiendo. Pero si me quieren secuestrar y no tengo un arma, ¿qué? Con mi tamaño, 2,20 metros de alto y 100 kilos de pura pepa, ¿me pongo a pelear? No puedo. Además que no tengo ese tamaño.
Pero los soldados sí tienen armas. Y no tienen por qué dejarse secuestrar de nadie. El secuestro, señor, es un delito de lesa humanidad. Tanto es así que la Constitución, la misma esta porquería que tenemos de Constitución, a la que la Corte Constitucional, en eso se lo tengo que reconocer, está obligada a defender la porquería, porque eso dice la Constitución. Solo que, claro, a ellos cuando les conviene, ponderan los artículos de la Constitución, y cuando no les conviene, porque son una sarta de wokes, a los que ya les di la gabardina, ya qué más les puedo decir. Entonces ahí no ponderan nada. ¿No? Entonces, no puede ser posible que se hayan secuestrado a 17 soldados de la patria y que el gobierno nacional no haga nada. Eso no es posible. Porque ahí van a empatar el partido, los unos por delincuentes y los otros por cojudos. Esto lo tienen que cortar de raíz. Si hubieran cortado de raíz lo del 2019, no hubieran destruido Quito, $1.000 millones en pérdida. Y encima el 2020 la pandemia. Nos jodimos. Esto es de raíz. ¿Qué es esto de la Guardia Diario Expreso? Cuando les doy, cuando los felicito. ¡Qué buen título! Guardias indígenas. 2 puntos. Abro interrogación. ¿Resistencia ancestral o riesgo subversivo? Resistencia ancestral. ¿Cuándo ancestralmente ha habido una guardia indígena para resistir? Yo recuerdo al maestro, gran maestro de las letras ecuatorianas, que ya no está con nosotros, a Francisco Tobar, a Paco Tobar Donoso, que un día en su casa tomándonos un vodka, me dijo, 500 años de resistencia indígena. ¿Cuáles 500 años? ¿Acaso fueron, los de aquí fueron como los mapuches? No. O como los indígenas, que algunos también eran mapuches, de la Patagonia Argentina, que en el siglo XIX tuvieron que hacer campañas de exterminio, una salvajada, ¿no? Pagaban a peso la cabellera de indio. Los 3 presidentes argentinos, entre comillas, afrancesados y cultos. ¿Ya? Eso aquí no ha habido nunca. Jamás. Entonces el ejército ecuatoriano no puede quedar mientras le secuestran, hieren a 12 y secuestran a 17. No puede ser. El señor presidente de la República te ha dicho que no se va a dejar de nadie, que no va a ceder a nadie. Y bueno, yo entiendo que la política uno dice lo que a veces no, y que prefiere morir. Bueno, nadie le pide que muera. No. Pero sí ordene, carajo, que liberen a los soldados del Ecuador. Yo tengo el honor de ser bisnieto del general Ulpiano Páez Ewes, asesinado junto al general Alfaro. En ese tiempo no había colegio militar, uno ascendía de soldado hasta donde llegara. Bueno, estos llegaron a generales todos, ¿no? A ver, pues, si al general Alfaro le iban a secuestrar 17 soldados. Y hablo del general Alfaro, que era militar. Vamos a lo que no era, porque el presidente actual no es militar. A Vicente Rocafuerte, a García Moreno le iban a secuestrar 17 soldados. Señores, es su norte. Usted ha dado un conflicto que no es culpa suya, pero está aquí. Y tiene una Corte Constitucional que pondera derechos cuando le da la puñetera gana y pondera artículos contradictorios cuando le da la gana, o el wokismo que tiene, pues son unos wokes. Pero usted no. Entonces actúe con todo el rigor de la ley. El secuestro es un delito de lesa humanidad. Entonces, contra gente que de lesa humanidad, ¡bala! ¿O no? Y ahora sí, de estimada ingeniera, vamos a tratarla, pero como si no la conociera. ¿Cuál es su opinión frente a este incidente, el que yo acabo de explayarme y no decir ni la centésima parte de lo que quiero decir? Porque ahí sí habría un problema, le causa un problema a mis buenos amigos aquí. A ver. Vamos a ir con los números, que creo que es importante siempre tener algo Sí, me gustan los números porque median mucho en temas ideológicos, que es lo que creo que ha contagiado mucho de la verdad o la post-verdad. Sí, yo estuve casada. ¿Cómo le ha de haber controlado los números al marido, Dios mío? Si la se realidad, los números. Vamos a la raíz de todo esto, Rodolfo. Esta protesta, con este nivel de violencia que estamos viendo en los últimos días, corresponde al retiro del subsidio del diésel.
A eso se deben las protestas que estamos viviendo, ¿correcto? Corrígeme si me equivoco o hay alguna causa que yo desconozca dentro de esto. Hay otra. Ahora, vamos a los números. A ver, es la causa frontal. Pero para mí la causa real es la desestabilización del gobierno. No mezclemos obviamente el tema de la constituyente porque no se habla de que hay una protesta en temas de la Asamblea Constituyente. Esto es un debate que está siendo ciudadano y dentro del debate está muy bien que hablemos, o sea, que tengamos diferentes puntos de vista. Pero vamos a los números. El 2019 y el 2022 fue el diésel también. Vamos también por partes. ¿Cuál de las regiones del país es la más afectada con el retiro del subsidio al diésel? Y vamos con números. La costa ecuatoriana gasta un promedio, redondeando, de 18.000 kilobarriles equivalentes de petróleo en diésel. La sierra, 12.000 y la Amazonía, 5.000. Estos datos son del Ministerio de Energía y Minas antes de que se fusione con el Ministerio del Ambiente. Por ende, con estos números podríamos determinar que la región más afectada es la costa. Y te pregunto yo, ¿en la costa es donde vemos la mayor cantidad de violencia? Perdón, ¿No? En la Federación Nacional del Pueblo Montubio, que es el 7.7% de la población, igual que los indígenas, el 7.7%. Correcto. El otro día estuvo un programa aquí, una dirigente, mujer de ellos, y dijo claramente que ellos quieren trabajar. Correcto. Ya, entonces si la región costa es la más afectada porque consume la mayor cantidad de diésel y no es la que está protestando de esta manera tan violenta, y ojo, por supuesto que hay esta invitación para poder dialogar. Hay ciertos pescadores en la provincia de Manabí que están en su justo derecho a resistir y a opinar contrario y buscando el diálogo. Y eso siempre va a ser aceptado. Pero por otro lado, Rodolfo, yo también quiero poner la línea histórica de lo que ha sido la protesta indígena en la historia del Ecuador. Porque recordemos que hasta antes del 2019, la protesta indígena tuvo como casa, como hogar, como su espacio para expresarse a la ciudad de Quito, que siempre los recibió abiertamente, de donde incluso se juntaban donaciones para los parques que eran tomados de manera pacífica por los hermanos indígenas, ¿verdad, porque eso era la resistencia indígena. ¿Y cuándo vimos esa resistencia indígena? Cuando habían sesgos autoritarios en el gobierno, cuando se iba a quitar algún derecho, algún poder, una cosa que realmente involucraba el riesgo de la democracia. Pero lo que estamos viendo desde el 2019, e incluso les hago algo como para que nos ubiquemos en el mundo, el caso de Ecuador se estudia en las universidades del mundo, se conoce como el caso Ecuador, un país en el que retirar el subsidio al diésel puede significar que un presidente sea derrocado. O a Moreno no lo alcanzaron a derrocar con las completas, el de los zapatitos mandó la muerte cruzada y se fue, y el presidente Noboa ha dicho que con él no va esa cosa. Yo quiero verlo. Yo confío en que va a ser así, porque yo conozco al presidente de la República desde que era prácticamente un recién nacido. Así que, señor presidente, no me defraude. Ya me defraudó un fulano a mí. 2 veces voté por ese señor. Y me declaré en esta radio, no en este lugar parecido a la CNN, sino ahí en Hurtado, entre Machala y Antepara. Me declaré 2 veces cojudo porque voté las 2 veces por él. Y no por no votar por Arauz, sino porque fui tan cojudo que pensé que iba a ser un buen presidente. Entonces, te presento, don Cojudo, yo. Vamos al corte comercial, seguimos acá. A ver, mi querida Sofía. Andrea, con tu experiencia, ya sabiendo la historia más o menos de lo que está pasando, ¿cuál pudiera ser el plan a seguir del gobierno en este momento sin enfrentarlos, digamos, de una forma violenta? Ya sabemos que ha escalado a un nivel que las opciones son muy pocas. Correcto, y efectivamente necesitas un nivel de comunicación brutal para salir de este sesgo ideológico. Y hay algo que yo siempre he sido muy clara y tal vez una opinión impopular, y es que la izquierda ha sabido manejar muy bien la educación, y a la derecha le ha valido un pepino invertir en la educación. Entonces, claro, le gana con creces la narrativa de la izquierda a la derecha en términos de esto, y tú sigues encontrando este estereotipo de que los países, entre comillas, pobres como Ecuador, necesitan, entre comillas, subsidios de, entre comillas, gasolina. Pero, concepto retrógrado. Necesitamos subsidios, pero no de combustibles fósiles, pues no joró. Mira, Rodolfo, me voy a poner un poco más en términos económicos. Está demostrado que ningún país sale adelante a punta de subsidios. En realidad lo que hace es de alguna manera girar el aparato gubernamental. ¿Para qué? Para eliminar impuestos y mejorar las opciones u oportunidades que tienen para desarrollarse. Es decir, carreteras de calidad, puertos excelentes, una menor tarifa para la industria en los lugares en los que quiere que son otro tipo de regulaciones.
pero el subsidio directamente a un combustible fósil ya no se estila en ningún lugar del mundo. Entonces sí hay soluciones para esto. Hay algunos países que han pasado por lo que pasó Ecuador, y la manera de un poco solucionar estos atolladeros sociales eran, por ejemplo, dando tarjetas específicas donde las personas que accedían al subsidio van a las gasolineras y reciben este precio específicamente sacando esta tarjeta. También hay otros, como por ejemplo sectorizados. A los agricultores todavía se les cobra un montón de impuestos en maquinarias. Una de las cosas que dijimos en campaña que íbamos a reducir en esta propuesta libertaria económica era el impuesto a consumos especiales o el impuesto a la salida de divisas, que son impuestos prácticamente direccionados al emprendedor. E incluso se hablaba del aumento de impuestos en bienes de capital, que son un poco como la máquina para hacer camisetas, ya no solo la tela, sino también la máquina. Ese tipo de cosas son las que traban al emprendedor. ¿Qué es lo que tenemos que ver un poco bajo esta lupa, ¿no? Creo yo que la resistencia que estamos viendo en este momento ya está mezclada con un terrorismo que tiene una narrativa internacional de la que no somos ajenos. O sea, si Norero invirtió plata para posicionar el no en una campaña, en una consulta popular en contra de la extradición, no me quiero imaginar la plata de quién está metida aquí para armar semejante despelote por el diésel. Porque aquí no estamos luchando por otras convicciones sociales que han sido realmente parte de la lucha indígena. Como por ejemplo Quimsacocha, en donde es válido. Y te lo digo porque he vivido un poco la resistencia ambiental, entre comillas. Pero vamos a la narrativa que se está tomando y al nivel de violencia que escala esto. Repito, los números no nos dejan mentir. Si la costa es la más afectada, ¿por qué esta diferencia brutal en las protestas o en la manera que se maneja esta noticia en términos económicos? Y justamente había una noticia que acaba de pasar, que los grupos montubios quieren trabajar y acaban de decir que quieren fomentar trabajar. Hay una forma de que, porque podemos decir, estos grupos indígenas tienen una cabeza, pero a veces esta cabeza, y nos estamos dando cuenta, no representan a su ciudadanía. ¿Cómo pudiera la ciudadanía un poco despertarse o ayudar o tener una voz contraria cuando les botan sus productos, cuando están atrapados en la comunidad? Yo voy a contestar. Cuando les dicen, si no vienes y no te unes, te cortamos el agua. A ver, pues. Correcto. No, ¿qué es esto, pues? Y esto se ha ido exacerbando porque hasta antes de 2019 hay una historia, sí, de control político dentro de las etnias indígenas, pero voy a decir algo que va a ser un poco polémico lo que voy a decir, pero tengo las razones para decirlo y tal vez lo puedo explicar un poco mejor. A ver. Ecuador es uno de los pocos países del mundo que es plurinacional. Es una plurinación. Quiere decir que no. Pluriétnico. Yo no le acepto la nacionalidad. Bueno, pero está en la Constitución de Montecristi. Pero en la Constitución de Montecristi también está un poco. Déjame desgranar. Bolivia es un estado plurinacional. Bolivia también es un estado plurinacional. Pero Ecuador, Bolivia y hay un país más son estados plurinacionales. ¿Qué significa que somos plurinacionales? Quiere decir que hay varias naciones dentro de un mismo territorio, correcto. Ahora, y vamos a la parte que yo creo que es una disyuntiva. En el momento en el que estos grupos ponen sus leyes dentro de su territorio y no respetan o no reconocen el Estado de Derecho del Ecuador, por ejemplo, con sus fuerzas públicas, las cuales no pueden ser secuestradas porque estás cometiendo un delito que está penado bajo la misma Constitución, viene esta disyuntiva, en la que estas personas igual están inmersas en un sistema donde se les reconoce como nación, no como etnia. Y vamos a la realidad, para que no me caigan a piedrazos los extremos. Yo sí creo que Ecuador debería ser binacional. Hay una otra nación metida dentro de Ecuador que no puede regirse bajo nuestras leyes y nuestros derechos y no tiene ningún tipo de representación política de ningún tipo. Y son las tribus no contactadas de los Tagaere y los Taromenane. Por ende, y vamos a la práctica, cuando hubo el conflicto entre ellos y se lancearon y murieron y secuestraron una niña menor de edad y se la llevaron a una comunidad, es difícil para el Estado ecuatoriano hacer regir un Estado de Derecho porque no tienen ni contacto. Es más, te la acercas y le pasas una enfermedad que la mata. Entiendo que sea binacional. No, esta era una lucha entre las dos etnias indígenas amazónicas. Una etnia secuestró a una persona. No, no secuestro, se la robaron. Nunca más la devolvieron. Pero a ver, el rapto de las Sabinas, versión Ecuador. Es lo que te voy a decir, Rodolfo. Ahí entiendo que seamos un país binacional donde respetamos y entendemos otra nacionalidad. Pero ser plurinacional en este momento, espera, déjame llegar al meollo del encebollado. Pero ser plurinacional en este momento nos obliga a reconocer un montón de naciones. Y voy a poner en perspectiva, no estoy diciendo que sean lo mismo, pero puede llegar a serlo. Les recuerdo que en su momento las dos pandillas originales del Ecuador, los Ñeta y los Latin Kings, se reconocían a sí mismos como ¿qué? Como naciones. Como naciones. El concepto de nación es un peligro si no está bien puesto, ¿no? A ver,
Le voy a dar el argumento en contra con un ejemplo del siglo XX-XXI. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se formó un país artificial llamado el Reino de los Eslavos del Sur, que luego cambió de nombre a Yugoslavia. Yugoslavia, claro. Que era controlado todo por los serbios. El ejército era serbio, la burocracia era serbia, las autoridades de educación eran serbias. Ok. Vino la Segunda Guerra Mundial y una vez terminada, Yugoslavia volvió a ser Yugoslavia y la dirigía Josip Broz, el mariscal Tito, que era croata. Ya. Y por eso es binacional. No, el Estado yugoslavo cometió la barbaridad, la Sociedad de Naciones primero y las Naciones Unidas después. Miren los siguientes pueblos que lo componían: los eslovenos, los croatas, los serbios, los montenegrinos, los macedonios, los albaneses kosovares. Ahí van 6. ¿Qué pasó? Que la desintegración de Yugoslavia fue sangrienta, con limpiezas étnicas. ¿Por qué? Porque era un conjunto de naciones. Pues, a ver, Eslovenia es un país. El paso previo para ser país. Y Bosnia y Herzegovina es uno de los pocos países binacionales del mundo también. Me lo enseñó mi maestro, que en paz descanse, el doctor Ramiro Larrea Santos, Derecho Político. El paso anterior a Estado a ser nación. Entonces, si usted reconoce plurinacionalidad, le van a decir, bueno, pues queremos ser un Estado. Si somos una nación, ¿por qué no podemos ser un Estado? No, no puede ser. No, pluriétnico, se lo acepto. Con todas las garantías que la Constitución les dé, considerando todo lo que ha pasado, se lo acepto. Pero en el momento que usted mete nación, está poniendo el peldaño, le falta subir un peldaño para que somos un Estado. No, perdón. Lo que me preguntaba Sofía también era cómo representan, por ejemplo... ¿cuántos guardias indígenas hay? Y sobre 1787. Todo, esto es legal. La pregunta aquí, Rodolfo, es que también representados están, por ejemplo, las etnias indígenas de la costa, como los montubios, que vienen a ser un poco más mestizos, pero igual se consideran etnia. Son el pueblo montubio. Pero tienes los Áchilas, los Aguá, los Chachi, que poco o nada están representados políticamente. Hace poco tuvimos la suerte de tener una asambleísta Cháchila, pero es algo no tan común. Y lo mismo pregunto yo por los Tagaeri y Taromenán. Entonces, es complejo y eso me lleva a hablar, creo que, del meollo del encebollado, que es la Constitución de Montecristi. Es la Constitución de Montecristi. Esta Constitución, oiga, no encebollado. Esa Constitución que es un desorden completo y total, que tiene unas disyuntivas donde se jactan de los derechos de la naturaleza, pero al mismo tiempo en esa Asamblea Constituyente llegó el señor Torres, asesor de Rafael Correa, con el mapa de Ecuador completamente tajado y dividido para el catastro minero, del cual ahora se quejan estas personas muy protectoras de los derechos de la naturaleza que apoyaron esa Constitución y ese proceso como tal. Hay unas disyuntivas, hay unas dobles caras en esta Constitución que no te permite ser un estado de orden. Entonces, ahora que estamos en camino a esta Asamblea Constituyente, tenemos que tener claro que la tercera vía no va a ser la división, por si acaso, de esos 80 asambleístas. Seamos realistas. La división de esa Asamblea Constituyente va a ser una copia exacta de la actual Asamblea. No nos pongamos soñadores. Bien, esa tercera vía... Casi exacta. Casi exacta, pero esa tercera vía tiene que venir de la sociedad civil, de la academia. Tenemos que ir con 3 postulados específicos a decirle a esos 80 asambleístas, señoras, aquí hay 3 cosas cruciales que tienen que cambiarse. Tenemos, perdón por la interrupción, punto de orden, como dirían en la asamblea. El tenemos implica que se va a candidatizar vuestra merced. No, gracias. Como contesté en algún programa. Gracias. Como digo, la ciudadanía. La ciudadanía como la gente de las universidades. Mira. Ella fue profesora universitaria, tiene un título universitario. Hoy los asambleístas se van a enfrentar con el peor de sus competencias, la inteligencia artificial. Estoy segura que la sociedad civil como mínimo va a sacar unas 2 o 3 constituciones sencillas de máximo 100 artículos con inteligencia artificial. Y a eso se van a tener que medir, con eso se van a tener que medir. Hay 3 cosas importantísimas que no son únicas. Andrea, hay un manifiesto escrito por más de 100 premios Nobel y académicos pidiendo que se limite lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Por ejemplo, la inteligencia artificial no puede hacer una constitución porque la constitución es para personas y las personas no somos máquinas, somos personas. Total, entonces, pero no pueden venir a hacer la confusión que hicieron en el 2008. Pero el pueblo no van a poder lograrlo. Que le diga? Yo voté no. Mira, vamos a tener que entrar con cabeza fría y no con manos ardientes, corazones ardientes, no, con cabeza fría realmente y poniendo el norte claro.
En primer lugar, la parte económica, que es la que nos tiene realmente complicados. No podemos seguir teniendo una constitución que te dice en cuánto se aumenta el presupuesto de cada partida del ministerio. Estamos locos. No solo hay dos que... Y recordemos... Educación y salud son los que tienen un aumento que no hay con qué. ¿Y en qué estamos con las peores crisis de la historia? En educación y en salud. Así es. Vamos más allá todavía. Esta constitución estaba hecha a la tuerca para que el tornillo sea el proyecto Sucre. Ahí sí puedes tener una maquinita que te imprime papeles y subes los presupuestos de salud y educación y regalas todo y todo es un derecho. Pero si vamos a seguir dolarizados, esa constitución no va con un país dolarizado y la muestra de eso es esto. Cuando ya estábamos en dólares. Total, pero es que querían traer al Sucre. Primero fueron con la constitución para obligarnos a regresar al proyecto Sucre. Pregúntale a Diego Borja. No dieron pudiendo, ve. No dieron pudiendo. Segundo, la participación económica del Estado es una locura. Dentro del ítem de económico tenemos que dejarnos ser libres. Somos un país de emprendedores. Somos las mujeres más emprendedoras del mundo, oficialmente. Vayan, consulten en internet la lista de los países con la mayor cantidad de mujeres emprendedoras y el primer lugar es Ecuador, ganándole incluso a Estados Unidos. Vamos a hacer un fact check. Hágale un fact check, por favor. Ahí viene Tú caminas a este país y la gente un lo que te pide es que quiere un Estado que no estorbe. No quieren absolutamente nada más. La libertad económica en primer lugar. En segundo lugar, la gobernanza. Este gato de 5 patas, donde no se entiende ni siquiera cuáles son los 5 poderes que nos han dejado heredadas esta construcción chavista. Solamente hay 2 países en el mundo que tienen 5 poderes y son Venezuela y Ecuador. ¡Qué coincidencia! Tenemos que regresar a los 3 poderes. Ya de por sí es un trabajo bastante pesado mantener el contrapeso y la independencia de 3 poderes: judicial, ejecutivo y legislativo. Y tercero, pero no menos importante, los derechos. Perdón, ¿y a dónde me deja el superpoder? Tenemos, bueno, que sea hiperpresidencialista cada rato me parece hiperconstitucionalista. No, los 3 poderes también, ejecutivo, legislativo, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero aquí tenemos un superpoder que no es estrictamente judicial, que es la Corte Constitucional. Que no responde a ninguno de los 5. Y que no le rinde cuentas a nadie, lo cual es una barbaridad antidemocrática. Locura. No existe ninguna democracia del mundo. Es una locura. Alguien que no rinde. A ver, entonces, ¿qué hacemos con la Corte? Y lo tercero, que es para las 3 cosas con las que hay que entrar a la Casa Fría, es el tema de los derechos. No podemos ser un Estado de derechos. Nos hemos ido a la punta del cuerno, a punta de derechos. Ya entendemos ahora lo importante que es estar en un Estado de derecho, donde el derecho prima por encima del color de piel, de la plata que tienes, de cuántas cadenas tienes puestas. Y sí, recordemos, encima de todo esto, que hay una demanda de falsedad ideológica de esa Constitución. Y la puso León Roldós, porque el texto que se aprobó fue editado entre gallos y medias noches por la disque comisión de redacción. Podemos. Los españolitos de Podemos son los que hicieron una cosa. Para que vean que el tema de la interferencia internacional que tiene esta Constitución es única en la historia del país. Porque sí, hemos cambiado de Constitución cada 10 años, pero ha sido por necesidad propia de algún presidente de turno, ¿no? Vamos al corte, creo, ¿no? ¿O estoy mal con el reloj? Sí, vamos al corte en la radio. Ponme la cosa roja pues, para no mal acostumbrarme. Sí, no seas así. Sunsen. Son 10:15. Bueno, las 10:15 no es que... Ahí está, vamos a corte. Eso es muy curioso porque parte de lo que dice la EI es Ecuador obviamente se encuentra entre los países en Latinoamérica con la tasa relativamente más alta de mujeres en emprendimiento, pero no lidera globalmente. ¿Pero por qué? Porque habla de... comparado con condiciones estructurales, acceso a financiamiento, entorno institucional y otros factores de emprendimiento. O sea, claro, pero te ponen requisitos. Yo quiero el número ya puro. Te mando claro, te voy a mandar el link de donde sale, o sea, quién hizo esa lista en la que vamos primeros. Qué interesante que el Ecuador, igual siendo un país que las mujeres emprendedoras no tienen el beneficio que en otros países o en otros lugares se lo puede ver, igualmente seguimos siendo un país fuerte. Y hay más o menos... Con mayor mérito si encabezamos en cualquier medición el ranking mundial. Andrea, qué importante sería en la posibilidad de tener otra constitución, adaptarla a la realidad ecuatoriana. Anteriormente nosotros vimos que el trabajo por hora no pasó, pero la ideología de que los ecuatorianos se van del país a otros lugares a trabajar por hora, pero no la pasamos aquí. ¿Qué tipo de estructura tú crees ayudaría al ecuatoriano a crear esa economía que estamos buscando? Educación, Sofi, lo que te comentaba, realmente si hay algo que hay que darle mérito a la izquierda es que ha posicionado muchas ideas en términos de economía y en términos de justicia social, en la cual la derecha no ha tenido el más mínimo intento de intervenir. Es decir,
un poco es la falencia en general de la derecha ecuatoriana, no Es saber la batalla comunicar, cultural perdida. no saber comunicar de manera eficiente. Algo que me duele mucho, por ejemplo, es que si tú buscas los libros que están traducidos al quichua, no encuentras casi ninguno de economía o de historia neutral. Casi todos son o una lucha tipo estallido con un contenido mariateguista o la Biblia, que está todo bien, pero hay una parte de la historia enorme que se están perdiendo. Entonces ese es un mínimo ejemplo de cómo hay lugares en los que la derecha, teniendo también presupuesto, al igual que la izquierda, no se ha dado cuenta que educar es parte importantísima de poder hacer que la gente tome sus decisiones, ¿no? Pero le cuento que eso a nivel mundial está cambiando y rápido. Sí, En países correcto. como Argentina y Chile ya se habla abiertamente de la batalla cultural. No hablemos de Estados Unidos, ¿no? Correcto, pero Donde hay si una tú gran no haces- batalla si tú cultural no y haces aquí una- ya empezó un poco. Si tú no haces una gran campaña educativa para borrar este sesgo que está posicionado en el cual trabajar por horas es igual a la esclavitud, vuelvo a Zipungo, y sin embargo se van a otros países a trabajar en este Cruzando formato y el es lo Darién. que buscan, te das cuenta que hay un montón de desinformación. Ya, pero a ver, todo tiene... Usted no cree en la generación espontánea, ¿no es cierto? De que las cosas salen porque sí, ¿no? Ah, ya, sí. ¿Y usted? No, no. A ver, Es que hay una teoría en biología que se llama ¿sabe así. qué heredó? Claro, que la generación Sí, sí, espontánea... que dice que la vida se crea sí, solamente claro, con... Ya, así y yo, es. wow, estamos hablando Hay de como la biología. teoría de Lamarck y todo ese rollo. Correcto. Ya, ok. Todavía me acuerdo lo del colegio. Qué Muy buen bien, colegio. fuiste buen alumno en biología. No. En el colegio San José se estudiaba. Regresamos al Correcto. corte. A ver. Cuando a había ver, un sistema educativo que premiaba la excelencia y no la castigaba. A ver. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano, que hasta que llegó Trump esta vez, se arriesgaba cruzando el Darién a ir a Estados Unidos a trabajar por hora? Porque allá se trabaja por hora. Y aquí no quiere. ¿Por qué? Porque la culpa, y perdónenme, la culpa la tuvieron una buena parte del empresariado ecuatoriano, que vamos a hablar claro, porque últimamente solo les cantan loas a los empresarios, y qué mártires que son, esta. Vamos a hablar claro. Sí, se sacan la madre, arriesgan su capital, llegar a la quincena al fin de mes. Yo he gerenciado empresas que no eran mías, por si acaso, pero igual está como hago, ya, de acuerdo. Pero lo que hicieron con la tercerización, de coger un montón de gente que estaba en las empresas, crear 80 empresas de papel y ponerlos allí y explotarlos, por eso fue una explotación sin... Fue una de las razones de que Correa gane. Correcto. Él dijo voy a eliminarla y eliminó la tercerización. Se quedó solo para 4 cosas. Seguridad, limpieza, catering, o sea, alimentación, y hay una más que se me está... siempre se me escapa la cuarta, pero quedó para 4 Creo cosas. que transporte. De transporte... De traslado, ajá, puede ser. Puede ser, ya. Entonces, como la gente aquí vivió en carne propia lo que fue la tercerización, le vienen a decir que les quieren pagar por horas y dicen, no, pues estos sapos nos mueven, nos hacen otra. No, señores, el pago por horas para comenzar es para la gente que no está trabajando ahorita, porque la que está trabajando ahorita tiene un derecho adquirido. Y ese derecho adquirido, según todos los convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, no se puede tocar. Es para los nuevos. Yo solo le pregunto a los nuevos, ¿ustedes qué prefieren, trabajar por horas o no trabajar? No, y vamos allá, Rodolfo, porque en el imaginario el trabajo por hora siempre es como una precarización. Han posicionado de tal manera ¿Y por qué esta precarización? narrativa, porque ya te digo, la izquierda tiene algo por encima de la derecha y es que sí se ha encargado de entrar a la educación, lamentablemente sesgado, pero eso es así, ¿no? Y Pero es que no es vamos más precarización, allá, pues, ¿cómo? Rodolfo, después del 2020... Espérate, ¿qué es lo que es precarización? Lo que es precario, ¿no es cierto? Totalmente, o sea, ellos promueven lo que tú dices, que una persona que trabaja 8 horas le van a bajar su sueldo y le van a mandar a trabajar por partes es una porque estupidez, eso porque no no se puedes, eso es ilegal. Pero, por ejemplo, Inconstitucional. Exacto. porque en Estados Unidos, hasta personas muy altas, tú mides lo que tú haces dependiendo de la hora. Mi hora cuesta $50. Lo que pasa es que 80. la hora hombre... La es un hora de los cálculo- abogados ajá. en Washington. La hora hombre de se cierto calcula... buffet cuesta $1.500 la hora. Correcto, la hora hombre se calcula en torno a los servicios que tú das por tu profesión, digamos. Pero vamos más allá de eso. En el 2020 el mundo cambió. Las oficinas se cerraron y el trabajo en casa se convirtió en la regla. El mundo cambió. Este trabajo en casa no solamente dio resultados muy positivos en términos de la eficiencia que tenía el trabajador, sino que también les ahorraba un tiempo, una palabra que en inglés se dice commuting, pero que resume el tiempo que te demoras de traslado de tu casa a la oficina y cuánto este tiempo estresante de trasladarte en tráfico pesado te afecta a tu rendimiento en la oficina. Entonces se dieron cuenta que con menos horas eras más eficiente y hoy, e incluso, pongámonos ejemplos no muy lejanos, porque realmente es lo que deberíamos ser, pero Finlandia está yendo a una jornada laboral de 6 horas.
Y no se puede mover un sistema estático de trabajo si no te abres a la flexibilización. Entonces, mucho más de recordar ese nefasto capítulo en el cual las tercerizadoras definitivamente dejaron con un trauma generacional el término trabajo por horas. Hay que entender que desde 2020 el mundo entero ya trabaja por horas, por la eficiencia que esto representa. Viene una generación que realmente le da mucho peso a su tiempo libre, que quiere realmente disfrutar de ese tiempo libre. Entonces tienes que adaptarte a las generaciones que vienen. Y por último, pero no menos importante, Rodolfo, se olvidan de dos personas dentro de la sociedad que necesitan trabajar por horas porque no pueden trabajar un horario completo y son los más necesitados por dos razones: las madres y los jubilados. Yo no sé ustedes, pero yo no conozco un solo jubilado que esté en su casa viendo televisión. Todos los jubilados que yo conozco están trabajando contra factura porque quieren seguir activos económicamente, o sea, porque es lo que les da vida, es lo que les da. Es opcional, obviamente. No estoy diciendo que es obligatorio, pues estás jubilado, tú te puedes quedar en tu casa. Es que, a ver, aquí pero lo que tú ves en este país, Andrea, hay gente que quiere seguir trabajando. Es que, a ver, una persona de 65 años que se jubila... Está enterito, pues, y ahora el promedio de vida es 84. Pues. Pero por supuesto, entonces, ¿cómo haces? Esa persona no puede trabajar 8 horas, por supuesto, porque es demasiado, pero no le prohíbas que siga aportando con el plano económico. Y yo, como madre divorciada, te puedo decir que esa es la principal disyuntiva para nosotras las madres. ¿Cómo sales a ganar el básico para pagar el básico para que haya una guardería que cuida a tus hijos? Entonces estás trabajando para pagar la guardería, para eso quédate en la casa. Necesitamos abrir esa cabeza porque estamos sacando de este cálculo, estamos pensando solo en jóvenes que quieren trabajar 8 horas y se olvidan de las madres, se olvidan de los jubilados que quieren estar activos económicamente. Entonces, la narrativa, lamentablemente, que ha posicionado una parte de la política, digamos, con un excelente trabajo en términos de intrometerse en la educación, porque recordemos que hasta el pensum educativo lo cambiaron en la Revolución Ciudadana, sacando materias como economía y cívica, gran porcentaje de culpa de lo que vemos hoy en nuestros jóvenes, eliminando el bachillerato especializado, eliminando las pasantías en la época estudiantil. Entonces, por supuesto, hay que retomar todo eso para que la gente comprenda que el sistema económico de un país, sobre todo el sistema laboral de un país, tiene que ser flexible, peor desde el 2020 y peor cuando hay un cambio generacional. Sí, pero a ver, pero usted no va a lograr cambiar el esquema que hicieron los amigos los que sabemos, cuando tiene correístas como la señora Mary Café. Ah, perdón, María Brown. Brown es café en inglés, ¿no? Indeed. Perdón, usted estudia... Excuse me, ma'am. Did you study in Johns Hopkins University of Baltimore, Maryland, United States? Sí, pero justamente... Brown es en Providence. Brown University. Es café. ¿Cómo se dice café en inglés? El color. Brown. Sí, porque café, la bebida es coffee. Allá. Sí. Brown. O sea que, perdón, la señora se llama María Café. De color, ¿no? Yo no estoy ni menospreciando ni nada. Brown es café. Ahora, lo que tiene en el cerebro esa señora es otra cosa. No es café. Uno de los problemas que yo personalmente, y ahí puedo ver, vi en la pandemia y sigo viendo, mi hermana cuando empezó la pandemia tenía 11 años. Wow. Era una niña. Cuando salió de la pandemia tenía menos de 70. Pero ella vivió todo su cambio de mujer, de toda su cambio adolescencia, su adolescencia, viviéndola en línea. Ahorita veo en el periódico, en el Expreso, paro nacional afecta clases y genera miedo a los estudiantes. Y vuelven a hacer teleeducación. ¿Qué importancia hay para el Ministerio de Educación de volver a estructurar los colegios y poder darle esa seguridad que a veces los alumnos no ven en la casa o en sus barrios? ¿Qué estamos perdiendo como sociedad dando la habilidad de solo dar estas clases en línea, que a las finales a niños de la edad de ellos no sirve tanto como una maestría pudiera ser? Por supuesto, mira, voy a ser un poquito enérgica con la frase que voy a decir, pero yo creo que el sistema educativo del país colapsó. Ya no representa realmente la inversión que pagan los padres en el sistema privado, ya no representa los réditos que eran antes, la ganancia, la utilidad de consumidor que tenías antes. Pero perdón. Las Andrea, escuelas fiscales, pero ¿sabes por qué no? Que tenían calidad. Porque los costos de ciertos colegios particulares no son de este país. No, son de un país del primer mundo. Sí. Eso no puede ser tampoco. Más allá, tú puedes pagar. Aquí ya tienes que ir aclarando las cosas. Tú puedes pagar lo que sea si luego de esto tú vas a tener un niño preparado para el mundo, un chico que haya estudiado lo que necesitaba, que esté emocionado con ir a clases, que cree una construcción social saludable en torno, porque hoy para los padres de familia, por si acaso, es más importante la vida social que hacen en el colegio que lo que aprenden.
Yo sé que suena de locos, pero créemelo, es luego verdad. de la pandemia, el principal reto para nosotros como padres de familia es construir la vida social de nuestros hijos. Que, ojo, en una ciudad que murió en manos de la delincuencia, ¿a qué parque lo sacas? Porque los parques de Guayaquil hay que sacarles las rejas, pero para ponerle vidrio antibala. Entonces, vamos a lo que el sistema educativo del país le debe en este momento. A una sociedad que tiene padres pagando pensiones educativas que son 2 arriendos, 3 arriendos, o colegios fiscales que están inundados con drogas y con GDOs. Y no hablemos de la estupidez de hacer colegios mixtos, que también fue idea del socialismo del siglo XXI, donde colegios de altísima calidad académica, incluso fiscales, que eran conocidos por su altísima carga en valores también, terminaron destruidos y hoy vemos los resultados de eso. En definitiva, el sistema educativo mundial está tambaleando, pero ya hay algunos liderazgos que van dándonos los tintes de cómo tiene que irse transformando la educación para que sea algo útil para nuestros hijos. Oiga, útil para que los niños puedan defenderse de todo lo que se viene, ¿no? Un punto de orden. de debate. Lo de los colegios mixtos. Yo obviamente estudié en un colegio que era solo de hombres. En mis tiempos prácticamente habían 1 o 2 colegios mixtos. Pero resulta que en el resto del mundo, civilizado o no civilizado, los colegios son mixtos. Siempre hubo para escoger, Rodolfo. Pero no sí, era pero obligación. No, pero los No era estatales- obligación que pongas a En tu Argentina, colegio en a tu hijo en un Argentina, por colegio. ejemplo, en el año 73, cuando yo estudié en la Universidad Católica de Mar del Plata, los colegios eran mixtos, los colegios del Estado, que eran la enorme mayoría. Bueno, si fue gestándose Le así, sí- estuvo le muy hago bien, otra pregunta. pero hoy, ¿cómo En crees que Estados puede Unidos, controlar una profesora excepto- mujer que excepto un los chico boarding hombre schools, lleve droga? ¿Cómo lo tocas? ¿Cómo lo sacas? En ¿Cómo el- controlas la disciplina cuando hay hombres y mujeres en el curso? Si ya era difícil Después antes. vemos eso. En los Estados Unidos, excepto los boarding schools, las escuelas vivía. públicas son mixtas, ¿no es cierto? Sí, Las pero públicas, las las públicas. públicas. Y el Ya. tema de privado, o sea, yo fui a un boarding school que es un internado, Sí. viene a ser muy diferente. No, Tú aquí tenías- también hay colegios pero tú que siguen tenías siendo- internados de mujer, tú tenías internados de hombres. El mío era un internado mixto, pero al momento de ser mixto tenías dorms diferentes. Correcto. Los dormitorios era un edificio de hombres en el cual dormían igual apartamentos, Ya, tenían... pero eso es un internado, aquí no hay esa cosa. Vamos al Pero, tema. digamos, y ese colegio sí lo puedo decir porque yo conozco mucha gente de ese colegio, cuando tuvieron que hacer el cambio de cambiar a todos los colegios a ser mixtos, y lo voy a decir, uno de los colegios que lamentablemente nunca volvió a ser igual fue el Javier. Correcto. El colegio Javier... El 28 de mayo. Son colegios que no solo sí, eran solo de hombres, pero la hermandad que tú salías siendo un chico del Javier, la El amistad... Javier se entra, pero nunca se sabe. Sí, o sea, pero esas promociones nuevas que ahora son mixtas... O en La Salle. Ya no es lo mismo. Entonces, tu ideología de diversificar el colegio, en realidad un colegio que era relativamente muy bueno para chicos, que tenía ayuda social, que yo conozco mucha gente en el Javier que a los padres les pedían que auspicien a chicos que no podían pagarlo. Correcto. Y les tenían... que es beca completa para que ellos puedan estudiar, dañas toda esa estructura por tratar de hacerlo inclusivo. Nos vamos a ir de nuevo a la pausa, pues son 10:30. Pasa que Gerhard está... La conversación está buena. No, que quedó atontado de oírlo el programa anterior. A ver, les voy a tirar un torpedito nomás. El otro día en el periódico, creo que fue, no sé, no me acuerdo si fue en el Expreso o en el Universo, es entre viernes, sábado y domingo, ya lo voy a buscar. Salieron las 3 mejores abanderados de Guayaquil. Los 3 son mujeres. ¿Sabe qué colegio es una? Que tiene promedio 998 o 998 sobre 1000, que es lo mismo. Adivine. Del Vicente Rocafuerte. Y es mujer. Excelente, no, pero es que Vicente Rocafuerte se parece excelente. Sí, pero es que el Vicente Rocafuerte era de hombre. Claro. Así como el Guayaquil era colegio de señoritas. No, mira, Guayaquil, si y ahí ellos- le quitaron el de señoritas porque tuvimos una rectora en ese colegio que tenía mierda en el cerebro y que expulsaba alumnas si habían tenido, se les notaba que habían tenido pues conocimiento carnal porque era colegio de señoritas. Qué bestialidad, ¿no? Pero bueno, Pero qué bestialidad mira, que si en este era, país. si era una decisión propia, que es lo que yo defiendo, la libertad, si tú ya como institución educativa tienes listo dar ese paso, está perfecto, porque, ok, tú dices que le ha ido muy bien al Vicente, pero en realidad No, la gran mayoría de los solo casos digo que la conocemos- banderada, yo no hablo de general. No, digo, en general, o sea, las personas que buscaban este espacio se quedaron sin un lugar a donde ir. ¿Cuál era la necesidad de quitarle este espacio a las personas que lo tenían para poner lo que el resto tenía? Entonces, entre los fiscales, dice usted, bueno.
Sí, no, porque obligaron a todos. No, es que obligaron a todos. Solamente hay dos, pero porque son una fundación. No los pudieron tocar. Dos pero porque no por técnicamente eso. son o sea, la ideología es una fundación y son un colegio. Técnicamente la ideología que ellos dijeron es que uno de los colegios era el lado masculino y el otro era el femenino. Correcto, pero fue obligado. ¿Y quién se le creyó ese cuento? Bueno, a en todo ellos, caso, porque fueron el único los que se les únicos que permitió. quedaron. Y aquí lo importante, Rodolfo, es que ¿qué hizo el socialismo del siglo XXI con la educación? No solamente fue destruyendo lo poco que funcionaba y obligándonos a cambiar eso, sino que cogió el pensum. Se apropió Eso del es lo pensum, grave. cambió los libros. O sea, tuvimos a los chicos durante 11 años con un libro que decía Rafael Correa es el mejor presidente del país, poco más. O sea, entonces hay que entender que toda la propaganda casi castrista que tuvieron estos chicos de toda la generación luego de la Constitución de Montecristi, se le metió la mano a la educación de una manera brutal. Y hoy tienes a estos chicos entrando al sistema laboral, o ya entrados hace ratos, de 25, 26, 27 años, con este concepto que el trabajo por horas es el guasipungo. Estamos locos, pues. No Sí, es imposible. Pero tienes a esa misma generación que en la última elección no votó por lo que sabemos. Claro, porque van cada vez más desencantados de un proyecto político que sonaba muy lindo en papeles, pero que en la práctica, ya después de 17 años de aplicación, con los números en la mano, te puedes dar cuenta de la deserción escolar, del nivel de violencia, de la venta de drogas dentro del sistema educativo. Pregúntale a un profesor si él pudiese escoger otra profesión, si no lo haría. Porque ser profesor es la profesión más maravillosa del mundo. Y creo que entre militares, doctores, profesores y policías se construye una sociedad. Pero tú no sabes el infierno que es ser profesor los últimos 16 años. El poco aplauso que recibe, el excelente, y cómo quieres bajar la calidad estudiantil al que menos puede, en lugar de ayudar al que menos pueda llegar a la excelencia. Hoy no te puedes ni siquiera quedar de año, Rodolfo. Hoy no puedes dejar a alguien en una materia. No me lo vuelvas a remarcar. Hoy dejar a un chico que no sabe el suficiente conocimiento significa que el profesor le hace 2 o 3 exámenes hasta que pase el examen. Y los profesores están contra la pared, les piden que se enseñen valores. ¿Cómo pueden enseñar ellos valores si tienen un sistema que les enseña que no hay ningún tipo de norte? Entonces, el socialismo del siglo XXI y la Constitución de Montecristi... ¿Qué cambiaría usted allí? La educación tiene que ser libre, cada colegio tiene que poder hacer su pensum. Vamos a hablar del rendimiento, de la evaluación académica. En segundo lugar, las especializaciones tienen que regresar, estamos locos. Tú no puedes tener a los chicos de los 2 últimos años viendo la misma materia. O sea, tú te imaginas que yo hubiese visto dibujo técnico. ¡Ey! Ya pasó, perdón. Están en proceso, todavía no todos. No, me estoy refiriendo más atrás. Yo fui la última promoción. Yo me gradué el 17 de enero de 1972 del bachiller. Ya. La siguiente promoción ya fue una promoción que había empezado con el ciclo básico. Ya. Pero hasta mi promoción, usted solo se especializaba en sexto curso. Un año nada más. Exacto, o sea, que cuarto y quinto año, porque en ese tiempo eran 6 años de secundaria, cuarto y quinto año, los que queríamos como su servidor ser filosóficos, porque yo nunca entendí por qué A más B igual es igual a C, y la biología y me interesaba tanto como la astrofísica de Marte, teníamos que tener biología, química, física. Dibujo técnico. Eso fue en segundo año. Pero, a ver, biología, física, química y una más. Contabilidad, economía. Químico, biólogo, físico, matemático. Okay. Física, matemática, química y biología. Cuando terminamos quinto año, que yo lo terminé gracias a 2 personas que ya no están, que no me dejaron de año porque no les dio la gana. Porque si no, sí tuvieses no, me debieron haber dejado de año. Claro. Y yo seguiría en quinto año, porque nunca entendí eso. Ya. Entonces yo ahí sí me especialicé y mis compañeros también. Ya. Pero la que vino atrás tuvo 3 años de especialización. Claro. Cuarto, quinto y sexto, que era lo que se llamaba ciclo básico y ciclo diversificado. Ciclo diversificado, ya, correcto. yo fui la última promoción en el que solo uno escogía qué especialización quería en sexto curso. Un año nada más de Un especialización. año nada más. Bueno, hoy y de el allí mundo- la prostituyeron y la volvieron a mezclar con como en el bachillerato único. Bachillerato unificado. ¿Y por exacto. qué? Pues señor, si Y no fue todo el una- mundo tiene las mismas habilidades ni los mismos intereses. Rodolfo, es una locura, porque lo que tú le estás diciendo es que lamentablemente aquellos... Estamos en la radio de nuevo. regresamos al corte. Tú cuando borraste el bachillerato especializado y obligaste a que todo el mundo vaya a este bachillerato unificado, ok, dejaste a los chicos de entre 16 a 18 años, que es la edad totalmente vulnerable para que los EDOs los agarren y los conviertan en parte de su bando, sin tener, en primer lugar, la más mínima idea de qué van a hacer después de que se gradúan. Si ya de por sí era complicado y uno entraba a la especialización diciendo, chus, ojalá que me vaya bien en química porque si no me cambio a FIMA, o de sociales a comercio. No, de sociales a FIMA no se De cambiaba sociales nadie. a comercio, dije. Y Andrea, aquí no hay en Estados Unidos como tú puedes entrar sin una carrera
ir adaptándote dependiendo de los años. Normalmente, en mi época, en cuarto curso, como se conocía, que era propedéutico, nos daban todas las materias durante ese año para que tú veas, pues no, si tú querías ser físico cuántico, pero no podías entender ni un vector, ya te dabas cuenta que nomás vayas sociales, ¿no? Sí. El que sabe, sabe, el que no. A ver, no me vengan a mí a menospreciar sociales. Vengan de a uno. No, mentira. Un abrazo para todos los sociales que son los comunicadores de este país que defienden a capa y espada la libertad. Así que viva sociales. Don Vicente Rocafuerte y don Gabriel García Moreno, solo para darle dos ejemplos. Correcto. Ya eran abogados, por tanto Así eran es. de ciencias sociales. No, por eso te digo, viva el doctor sociales. Velasco Ibarra era abogado, Total. así que era de ciencias sociales. Correcto. El abogado Jaime Roldós Aguilera era ingeniero abogado. Solo León. Ingeniero y Solo ingeniero León. Pérez Cordero, Sí, y además ingeniero mecánico. Sí, porque los demás abogados. Pero no, efectivamente, o sea, los dejamos sin piso. Entonces tú ahorita tienes que cambiar eso a tener que especializaciones que vayan acorde con lo que se necesitan. Imagínate que hayan especializaciones en tecnología e inteligencia artificial. Vas a tener esa clase llena. ¿Y qué es lo que pasa, Rodolfo? Vamos más allá. ¿De qué vivía un pelado en los años 2000, digamos así, para por lo menos tener plata para invitar al cine a la pelada? Si no venía de una familia pudiente que le daba, no sé, pues no, el semanal, no me acuerdo cómo se decía. La mesada. La mesada, la tarjeta DC. Ya, la realidad es que los chicos teníamos una pequeña economía incipiente. Sí, lamentablemente ilegal, no estoy diciendo que era legal, pero en los colegios se vendían chupetes, sándwiches, gomitas, chicle. Y ¿sabes qué? De esas pequeñas economías, de esas pequeñas ferias de emprendimiento de comercio, que ya luego le ponían una marca y hacían un plan de negocio para la marca de sándwiches, salía ese emprendimiento. Y sí, no eran los $1000 que se gana un sicario, pero el mensaje era brutal. Le estábamos enseñando a nuestros chicos que había un espacio para ellos en la vida económica activa del país. 16 años después, ¿qué tenemos? Andamos rulay, ¿no? ¿Y por qué andan rulay? No fue porque vieron el TikTok, fue porque se los estupidizó durante 16 años. ¿Cuál es el mensaje? No escojas ninguna especialización, no trabajes, vive del Estado y haz todo lo que yo te digo. Es imposible sostener así una generación que tiene la cantidad de información que hoy tienen ellos. Claro. Entonces, por supuesto que la crisis en educación y en salud... esa información era casi imposible, con esa información es imposible. Mira, educación y salud, ambas han sido cooptadas por la ideología que permea la Constitución. Y gracias a eso tenemos la peor crisis de salud de la historia del país. Entonces usted está de acuerdo en que hay que cambiar esa Constitución. Sí, yo siempre estuve de acuerdo con cambiar la Constitución, pero nunca estuve de acuerdo con una asamblea constituyente porque yo decía que era lo mismo y que debíamos zafar del 444. Bueno, mi propuesta era que se haga una sola pregunta en consulta popular donde se le pregunta al pueblo si quiere una nueva Constitución a través de un método de selección de un consejo de expertos. Eso es inconstitucional. Sí, es constitucional porque en realidad el soberano poder lo tiene el pueblo ecuatoriano. Sí, pero... Que la Corte te lo acepta no es otra cosa. ¿Cómo es el artículo 1? Yo a lo que voy ¿sabe por qué es la inconstitucionalidad? Por discriminación. El artículo 1 de la Constitución del Ecuador dice que la soberanía radica en el pueblo y emana del pueblo. Perfecto, eso avala su teoría. Ya, yo estoy de acuerdo en eso. Y el artículo 443... Sí. Perdón, 444, el 444 solo de la Asamblea Constituyente. Al presidente a llamar una Asamblea Constituyente o al 12% de ciudadanos o a las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. En ninguna parte mencionaba que tenía que pasar por la Corte Constitucional. Correcto. Pero aquí se coaligaron un poco de hijos de la gran flauta de Jamelín, el flautista de Jamelín. Se hubieran ido todos como las ratas al río. Bueno, no hubieran terminado de joder el Guayas, ¿no? A ver... Pero en cambio, lo que usted pretende y lo que usted propone tiene un antecedente. Y sí, el del 76 que luego fue aprobado en el 78. No. Podría usted, si la pone así, estoy de acuerdo. Cuando los señores militares en esto de desprendimiento calcularon mal, creyeron que se acababa la plata. Cuando devolvieron la democracia. A ver, por sí. ¿Qué hicieron? Crearon 2 comisiones con los mejores juristas del Ecuador. ¿Quiénes estaban sentados en esa mesa? No, pero ese era otro lote. Pero ¿Quiénes? Nómbrame tres. Roldós, Hurtado, uno más. El doctor Galo García Feró, el doctor Carlos Feró Blum. Ahí te pregunto yo, ¿estaban representadas izquierdas y derechas? ¿Estaban representadas el liberalismo social con el liberalismo económico? Espere. Todo estaba en la mesa. Pero se hicieron 2 versiones, correcto. La una era la Constitución del 45, que era una constitución muy avanzada para su época, sí. Y encima la update, o sea, la pusieron al día. Y la otra es la nueva Constitución. Obviamente los militares le metieron propaganda como locos a la nueva Constitución. Correcto. Ganó la nueva Constitución. ¿Sabe quién quedó en segundo lugar? El voto nulo.
fue una locura la gente que votó nulo. Porque había mucha gente que rechazaba que me dieran haciendo la Constitución. Ok, pero así regresamos a la democracia y funcionó. Sí, funcionó. Hasta después de 10 años que se cambió por otra. No duró sí. Sí, en promedio 10 años. La Constitución eran 5 años, el presidente lo bajaron a 4. Vamos al mundo, ¿no? ¿Cuáles son las constituciones que funcionan y por qué se habla tanto de la Constitución de Estados Unidos? No porque sea nice o sea handsome, no, es porque la Constitución de Estados Unidos ha durado durante más de 100 años. Si ya se la voy a poner. ¿No? Desde 1783 al 2010, al 117, 142. Es una constitución de lo más simple y sencilla, de la cual se derivan reglamentos que van cambiando conforme cambia la sociedad. Si ustedes preguntan qué tipo de constitución un poco se estila hoy, no se habla más de 100 artículos, entre 100 y 200 artículos a lo mucho, que sean realmente generales, donde los reglamentos nacen de esos preceptos como tal. Lo otro que a mí me sorprende mucho es que en la gente común, digamos, en la gente de a pie, aquellos que no tenemos ni poder político ni partido político, hay un concepto rarísimo de qué es la Constitución. Yo no sé si tú te has dado cuenta que la gente cree que la Constitución es un poema patriótico, es un reflejo de la identidad, queremos que suene bonito, que refleje todos los colores y sabores de las frutas de Ecuador. Estamos locos. La Constitución son las reglas básicas con las cuales juegas el juego. La Constitución fue aprobada ¿qué año? 1789. 1789, la americana. Ah, ya, y pero dura hasta ahorita. La nuestra. Espera, y dura hasta ahorita. ¿Quiere decir que cuántos años se ha mantenido esa Constitución? 236. Ahora, vamos a ser justos. Hay 27 enmiendas, pero realmente son 25 porque una anuló a la otra. La que anuló a la otra fue la que anuló la enmienda Woolstead, que fue la que prohibió el alcohol. Correcto, y los artículos de la Constitución... la Constitución americana tiene 7 artículos. Correcto. Y 25 enmiendas. Las primeras 10 enmiendas son lo que se llama el Bill of Rights, la Declaración de Derechos. Que es lo básico. Sí, lo básico es lo que todos estamos de acuerdo que se puede mantener. ¿Sabes cuál es la primera enmienda? La libertad de expresión. Correcto. ¿Y sabe cuál es la segunda enmienda? Para defenderse de la tiranía del Estado. Correcto, puedes portar los ciudadanos podrán portar armas visibles, unconcealed. Sí. Unconcealed weapons. Las mismas. Ahí se le fue la mano, ¿no? Sí, las mismas que el Estado. Estamos locos. Pero la Constitución no decía para defenderse de los ladrones ni de los GDO. No, para defenderse de la tiranía del Estado. No nos metamos para a que defender. Vean lo importante que es. Yo no quiero defender si funciona o no la Constitución de Estados Unidos. No, lo que le quiero decir es que para hacer una enmienda. Quiero hablar de qué se estila ahora en el mundo. ¿Sabe lo que es difícil que es? ¿Por qué hay tan pocas enmiendas? Claro, porque el proceso para que estas pasen es prolijo. Usted necesita 2 tercios en la Cámara de Representantes, después necesita 2 tercios en el Senado, y después tiene un plazo de 10 años para que las 3/4 partes de los estados por lo menos la ratifiquen. Hay cosas... Mira, lo jodido que es eso, ¿no? Aquí dice, y es muy importante, estoy viendo más o menos en qué se relacionan las enmiendas o en qué van. Guerra civil, reconstrucción, enmienda que reconoce el voto femenino. Aparte del Bill of Rights, ¿no? De las claro, exacto, de los 7. Sí, hay sus puntos, pero la mayoría, movimiento para derechos civiles impulsa ampliación del 14 del 15, se declara inconstitucional la segregación racial, va lo que ustedes acaban de decir, matrimonio igualitario. Se ha ido ajustando a la sociedad y hay algo que tenemos que tener un poco claros, ¿no? A ver, los sistemas se tienen que ajustar a las sociedades. Es que la ley no está las hecha para la gente, correcto. A los sistemas. Si tenemos una constitución de hace 17 años que ha armado semejante despelote, ya no veamos es que la constitución la hizo el señor Correa me cae mal. No. Tenemos 17 años de aplicación y estos son los números que tenemos. Vamos a cerrar el año con 9.000 muertes violentas y se mantiene el número, más que el año que asesinaron a Fernando Villavicencio. El año que asesinaron a Fernando cerramos el año con 8.000. Claramente algo no está funcionando y la soberanía que tanto se vendió en esa Carta Magna está en el piso. Entonces hay que tener claro que lo que se pide no está más abajo del piso. Y lo que se pide no es una Carta Magna ahora versión entonces centro izquierda, derecha, no sé cómo yo veo un poco centro derecha, pero el presidente dice que él es centro izquierda, pero bueno, ya no habla de una carta con una ideología. La Carta Magna es tan simple como las reglas del partido de fútbol que le vas a entregar al árbitro. Y el árbitro no puede estar vendido ni a Melec ni a Barcelona. El árbitro tiene que tener las reglas claras y si no entiende algo pide que VAR. Y el VAR básicamente... Y no sirve de nada porque en el partido, por ejemplo, para no hablar de... No, porque la Corte Constitucional no tiene VAR. Claro, ese es el problema. Exacto, necesitamos un VAR. No, el problema es que no puede ser que en una democracia haya una institución, porque no es un poder, haya una institución, la que sea,
que sea irresponsable, que no rinda cuentas de sus actos, y la Corte Constitucional es irresponsable, no rinde cuentas de sus actos, y eso es totalmente antidemocrático. Total. No existe ninguna democracia del mundo. Y vienen a hablar de que son la Corte Constitucional, váyanse al carajo. No, y es imperativo que esta vez seamos los electores los que tenemos la mayor carga de responsabilidad encima. Hay que eliminar porque yo ese estoy mamotreto. segura, mira, estoy totalmente en contra de que el voto sea en plancha, me parece una locura, Sí. es una locura. Deberían habernos obligado ¿A qué? ¿A ir a voto a distrito? voto, a voto, pensar nuestro voto No, y realmente pero lo que investigar usted- no, por lo a que- quién no, le estoy dando el lo- poder de perdóneme. redactar una nueva carta Perdóneme un magna. ratito, pero entonces es distritos, porque lo que nos pusieron en el medio, que usted podía votar por listas o de entre listas, era un desastre, era una Pero barbaridad. te obligaba como elector a No, investigar no, no, del tema. El voto no, en plancha más bien es un, no, el voto es para por mí un riesgo distritos. enorme porque va a ¿Cómo se generar- vota para la Cámara de Representantes en Estados Unidos? Por distritos. ¿Cómo se vota Pero- para la Cámara de los Comunes en el Reino Unido y la Gran Bretaña? Por distritos, es 1 contra 1. Cada partido pone 1. Claro. Ahí usted no tiene que andar buscando. Claro, pero el Por voto lo en otro, plancha una me locura. genera- Claro, el voto en plancha, por lo menos yo de asambleísta, y yo sí lo puedo decir, hay ciertos partidos políticos que por ver las personas que por comodín ponen para llenar una lista, yo no voté por ellos. Total, porque no, exactamente. yo, o sea, sí, puedo creer mucho en las dos cabezas que están diciendo, pero todo lo que 4 viene números abajo abajo, yo desconozco. no, y no voy a garantizar que alguien solo por levantar manos tenga una posición en el gobierno. Y creo Correcto. que eso es lo que terminan haciendo ciertos partidos Así cuando... es. Y lo bueno es que veo que hay bastante de la academia un poco tomándose la batuta de esto, ¿no? ¿De qué? El tema de la nueva constitución. Necesitamos que la sociedad civil también ponga este contrapeso frente a una asamblea constituyente que ya sabemos no va a haber una tercera vía. Olvidémonos de soñar en una tercera vía, se va a dividir exactamente igual. No sé si 40-40, 45-35, pero Los 40-40 sería la catástrofe. sería una catástrofe y hay un riesgo, siempre hay un riesgo de eso. Bueno, Entonces, no tanto, porque el que tiene el poder siempre logra. ojalá que se haya este contrapeso sano, porque como Siempre sea bien- que mi mitad sea más grande que la tuya. el problema también es que estas personas que entran a hacer una asamblea constituyente no aprobando el proceso de una constituyente, entran a boicotear el proceso, como escuchaba que alguien decía ayer. Entonces es importante que la oposición se plantee como oposición y no Va a como depender del boicoteador. tamaño, porque si son una minoría que vayan a no pesan, pueden boicotear. hacer lo que les dé la gana. Y obviamente entrar a la construcción de esta nueva constitución con estas reglas claras, libertad económica, regresar al Estado de Derecho y la gobernanza que necesitamos. Salam aleikum, aleikum salam. Aleikum salam. A ver, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les puedo garantizar que lo que dije al principio del programa, ya estuve pensando, no es ni la milésima parte de lo que quiero decir. No. El ejército ecuatoriano tiene que entrar como sea y rescatar a nuestros soldados. Porque cuando teníamos problemas de que podía haber una guerra, ahí sí que héroes los soldados. No sean tan hijos de papúa. Nos vemos mañana. Chaito. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.